hoy se votó, hubo media sanción para la reforma de las jubilaciones especiales del Poder Judicial y de los diplomáticos, pero hubo un escándalo en el medio y lo tuvo a Daniel Scioli como protagonista y a Mario Negri, que está hoy con nosotros como otro de los protagonistas, que fue quien descubrió que aparecía Daniel Scioli y quien hizo levantar a toda la oposición, dejando el quórum mínimo, que fue el que sesionó y que después votó. Está Federico Delgado, es fiscal federal, ustedes lo conocen. Vamos a hablar naturalmente de este tema. Hoy el juez Canicoba Corral dijo que esta discusión afecta a la independencia de los jueces. ¿Es así? ¿Por qué? Le vamos a preguntar a Federico, le vamos a preguntar cuánto gana un fiscal en la Argentina. Y les vamos a contar finalmente también una de las discusiones de fondo, que es de qué plata estamos hablando cuando hablamos de reformar este sistema que hoy tuvo una media sanción. Y tenemos un tema central, que es: el domingo es la apertura de sesiones ordinarias. En el mundo de la política, del poder, de los empresarios, del periodismo y de la gente que le interesa saber qué pasa ahí adentro, hay un solo objetivo, que es saber el domingo 1 de marzo a las 11 de la mañana, cuando se abren las sesiones ordinarias, qué va a decir el presidente, y lo sabe Santiago Fioretti. ¿Qué tal, Luciana? Alberto Fernández ya está escribiendo el discurso que va a pronunciar el domingo. Tenemos las claves, los secretos de ese discurso. ¿De qué va a hablar Alberto Fernández? ¿Cuáles son los puntos centrales? Y atención, ¿de qué no va a hablar? Había un tema que estaba escrito y que fue sacado del discurso. Bueno, me da mucha intriga saber por qué, lo vamos a contar más tarde. Y después, Elisa Carrió, de madrugada, encendida, mandando misteriosos audios. Misteriosos mensajes de Elisa Carrió en plena madrugada. Hoy Carrió se retiró del Congreso. Fue la última vez. Parece que hubo una mudanza, llevó cuadros, apuntes, libros, etc. Se fue a su casa, pero antes de eso grabó un video, lo tenemos, lo vamos a mostrar. Y algunos secretos de qué está pensando Carrió desde el llano y qué piensa de Alberto Fernández y del kirchnerismo. Tal vez te sorprendas con lo que está pensando de cómo se está moviendo el presidente. ¿No tenés el audio, el video? Tengo el audio y tengo letra de gente muy cercana, Elisa Carrió, que me contó qué está pensando por estas horas. Es la mejor amiga de Mario Negri, además. Ahora vamos a hablar de eso. Está Mario Negri con nosotros, lo decíamos recién, y está Lucía Salinas. Si hablamos de justicia, obviamente Lucía tiene mucha información, pero hay un tema que es central. Cualquier gobierno que asume, si tiene disponibles vacantes en la justicia federal, es una tentación muy grande el modo de llenarlos. ¿Y hay muchas vacantes o va a haberlo? Sí, Luciana, buenas noches. Te vamos a contar los 5 sillones claves de Comodoro Pi que le interesan a la Casa Rosada. Causas sensibles al kirchnerismo. ¿Por qué la mirada está colocada allí? Porque los tribunales federales de Comodoro Pi son los responsables de investigar la corrupción, y muchas de las causas hoy abiertas y muchas en juicio oral tienen como principales acusados a exfuncionarios kirchneristas y sobre todo a la actual vicepresidenta Cristina Kirchner. 5 sillones claves, te los contamos en unos instantes. Hoy vamos a hablar del escándalo en la Cámara de Diputados. ¿Es un diputrucho Daniel Scioli? ¿Quién lo acusó? El hombre del día, Mario Negri, está acá con nosotros. Quédate, empieza Ya Somos Grandes. Despegar cambió para darte nuevas experiencias. Descubrilo. Despegar. Vivir viajando. Bueno, lo decíamos recién, ¿no? Estamos en una discusión, un escándalo nacional por la aparición de Daniel Scioli para dar quórum, cuando todos lo habíamos visto como embajador en Brasil. Ya está en funciones, lo vio a Bolsonaro. Pero detrás de esto hay un tema, hay una cantidad de números que a mí me parece que son muy importantes, que hoy lo vamos a hablar con Mario Negri, lo vamos a hablar con Federico Delgado, el fiscal, que tienen que ver con la discusión de fondo, donde la política siempre empioja y la deja atrás, pero es la discusión de los números, la discusión de las jubilaciones especiales que tienen en Argentina el Poder Judicial y los diplomáticos, ¿no?, del país. Mira, fíjate, vamos a ir a los números. Los números pueden verse de los dos lados, si querés. ¿Por qué digo de los dos lados? Porque tenés lo que puede pasar, lo que la oposición dice que intentó evitar cuando buscó con el oficialismo encontrar un consenso, una manera de que no haya una corrida de jueces que están en edad de jubilarse y que dicen, bueno, si me cambian las reglas de juego al final de mi carrera, yo mejor me voy y me jubilo antes. Son 150 jueces, es un montón de gente, sobre todo para un poder político que arranca y sobre todo, esto es innegable, para el vínculo que ha tenido el kirchnerismo en sus gobiernos anteriores con el Poder Judicial y situaciones que se dieron, la tentación de cómo se completarían esos casilleros, de cómo la política completaría esos casilleros, abre un montón de interrogantes. Pero el tema de fondo, que es cuánto salen estas jubilaciones especiales,
Mira, te vamos a dar los números de los cuales estamos hablando y que no se escuchan mucho porque la discusión termina siendo puramente política. Primer número, jubilados del Poder Judicial. El universo de gente que hoy está cobrando estas jubilaciones especiales. Son 5.400 los del Poder Judicial de la Nación. ¿Sabes cuánto es la jubilación promedio? Promedio estoy hablando. El promedio de esta gente que tiene las jubilaciones especiales es 293.107 pesos. Ese es el promedio de las 5.400 jubilados del Poder Judicial de la Nación. Es 2.8 veces la jubilación más alta del régimen general, 14 veces la media y 21 veces la mínima de una persona normal en el régimen ordinario. De este total, de este universo de 5.400 personas, 3.600, y escuchá esta cifra porque es increíble, 3.600 cobran entre 200.000 y 420.000 pesos hoy. Esto no tiene, como le pasa a cualquier persona que nos está mirando y es jubilado, descuento de ganancias. ¿Por qué? Porque se trata del Poder Judicial. Van a tener con un régimen nuevo, porque ahora los nuevos jueces empiezan a pagar ganancias y cuando se jubilen dentro de 20 años van a tener descuento de ganancias. Hoy la gente que cobra esta plata no tiene descuentos de ganancia. De ese total de 5.400, solo 192 cobran la mínima. ¿Saben cuánto es la mínima? Ahí lo tenés. 140.000 pesos es la mínima. Y 196 de estos 5.400 cobran la escala más alta. Fíjate lo que son estos números. No son jueces de la Corte. No son jueces de la Corte los que estamos hablando que ganan esto. Son jueces de altas jerarquías, pero no de la Corte Suprema porque están en otro régimen. 192 cobran entre 562.000 y 780.000 pesos. Es información oficial del ANSES. ¿Cuál es la discusión, si querés, real, económica que abre esto y que viene hace un montón de tiempo, que ahora Negri seguramente lo va a contar? El radicalismo ha peleado contra estos regímenes especiales. También lo ha hecho el propio macrismo. ¿Cuál es? El déficit del año pasado de esta caja de mantener estas jubilaciones fue de 9.000 millones de pesos, según información oficial. Más o menos algunos discuten este número, pero es un déficit enorme. Entonces, ahí había que trabajar y sobre eso había que trabajar. ¿Y qué pasó? El escándalo, porque ni el gobierno aceptó consensuar con la oposición, ni el gobierno se sentó antes con el Poder Judicial a revisar esto, y lo cierto es que finalmente introdujeron cambios que no van a bajar mucho este déficit. Y otra vez, lo que venimos diciendo, la política y el escándalo, porque en vez de hablar de este tema, en vez de hablar, si se quiere, de cuánto ganan, estamos hablando de este señor que está acá al lado mío con Bolsonaro, que es Daniel Scioli. Todos sabíamos que estaba trabajando como embajador, se había reunido con Bolsonaro, fue Felipe Solá, ahí lo ves con Gustavo Vélez, estaba haciendo su trabajo como embajador. El Senado había aprobado ya su pliego para ser designado formalmente embajador y hoy apareció en el recinto a dar el número que faltaba para llegar a los 129 y que se pueda sesionar. Bienvenido, María Negri. ¿Cómo les va? ¿Cómo le va? Bien. ¿Qué pasó? Yo creo que el escándalo y el bochorno es para el Congreso y pone una mancha que solamente es comparable a los recuerdos de la década del 90, cuando para privatizar el ente de gas, si bien no es similar a esto, sentaron una persona que no era diputada. Sí. Pero el tamaño Famoso del diputado. escándalo, de la sospecha, de la exigencia de llegar a un número, tienen que tener en cuenta ustedes que hoy esperamos 45 minutos, le dimos más tiempo del que nos daban a nosotros para que lleguen al número, el oficialismo. Pero primero quiero decirles a ustedes y a la audiencia que tienen, estamos y estaremos en contra de las inequidades de los regímenes especiales que todavía subsisten y en aquellos casos en que también tengan privilegios por la magnitud, también en contra. Es más, en diciembre, cuando aprobaron la ley de solidaridad y de emergencia, a las 7 de la mañana yo fui el que pregunté, ya que le congelaban la jubilación a los que ganan 20.000 pesos, si los regímenes especiales también le congelaban el aumento. Claro, porque esta discusión, digámoslo, se abre siempre, ¿no? Porque Sí. en un país en crisis, con la economía que tenemos, con los costos que tenemos, cuando vos ves lo que gana
un expresidente o un Por supuesto. ex juez, ves esos números, es obsceno. Es Bueno, como pero insoportable hasta de en escuchar. diciembre lo que queríamos saber es si todos hacían el esfuerzo solidario y se sorprendieron y habían escondido debajo de la alfombra. Y lo exceptuaron al Poder Judicial Sí. de que le congelara la jubilación también por 180 días como a todos. Entonces no son los campeones de la equidad. Entonces, en segundo lugar, nosotros queríamos acordar con el gobierno dos cosas. Sí, quería comentar un dato a propósito de eso. Ayer hubo una reunión, Luciana, entre Mario Negri, Máximo Kirchner y Sergio Massa. Ahí en principio había acuerdo. No, ahí nosotros fuimos, yo fui acompañado por los otros dos presidentes del bloque del PRO y la coalición cívica, porque nosotros coincidíamos en muchos de los puntos que el Ejecutivo había enviado, pero modelo express, así rapidito, como estaban acostumbrados en los pocos días. Pero queríamos encontrar un equilibrio entre lo que significa eliminar inequidades y privilegios y garantizar que no se vacíe la justicia, porque aquí nadie es ingenuo. Y quiero corregir, no a vos, un número, porque además el presidente del Consejo de la Magistratura, Lugones, ayer lo reconoció. Hay 360 pedidos de funcionarios, jueces y magistrados en trámites para jubilarse. Y hay 235 que son magistrados que ya han sido otorgados el beneficio, pero que los tienen suspendidos y ejercen la magistratura. Recuerden ustedes que la Constitución dijo que hasta los 75 años hubo jueces que plantearon que podían ejercerlo. Entonces, el problema es que una corrida significa una cantidad de vacantes enorme y nosotros queríamos traer una tranquilidad. Que los propios funcionarios del Ejecutivo en la comisión dijeron que eso eran derechos adquiridos, que no se los podía tocar nadie, que el régimen era hacia adelante. Si era así, hicimos una cláusula transitoria que reflejaba eso mismo, pero que quedara en la ley. Bueno, ahí no la quisieron aceptar. Ese fue el motivo de la reunión con el presidente de la Cámara y con el presidente del bloque del Frente para Todos. Nos quedaron en contestar a las 2 horas. A la noche nos dijeron que la Casa de Gobierno no aceptaba ningún tipo de modificación. Hicimos un dictamen de minoría, que había temas que coincidíamos, pero también nos sorprendimos con otra cosa, que es lo que me hizo alimentar a mí un poco la sospecha. En el proyecto originario no existía, y hubo una propuesta de un diputado que fue derogar el artículo 16 de la ley actual. Esto no es abstracto. Ese es el que permite que mientras haya vacancia puedan ser convocados magistrados jubilados para que ocupen el cargo. Sí. Lo eliminaron ese artículo. O sea, ¿usted Es cree? decir, que aquella vieja discusión de la subrogancia, que la Corte dijo que debían cumplir el trámite para que momentáneamente ocupen ese cargo y debía pasar por el Senado, ahora, ¿quién va a hacer la lista esa? ¿La va a hacer el Ejecutivo? ¿Y la va a mandar al Senado? Considerando que se retiraron una cantidad enorme de pliegos que estaban pendientes de que se discutan en el Y Congreso. coincido. Pero esto es entonces una discusión más política que económica, finalmente, porque pareciera ser una cosa que se queja el Poder Judicial por una cuestión económica, claramente, pero generaría un movimiento Yo creo que importante bajo en una el Poder consigna Judicial. justa que nosotros compartimos, hay gatos escondidos debajo de la alfombra. Bueno, eso exactamente, Negri, yo le quería preguntar, digamos. La pregunta acá es una discusión que ustedes vienen dando, de hecho, desde hace muchos años, discutir estos regímenes especiales. ¿Usted cree que el objetivo del gobierno en esto, como dice el Poder Judicial, no era, digamos, sanear nuestra situación económica o solidarizar el sistema de Independientemente sino de eso, lo que está claro, vamos a los hechos, es que si se produce una estampida justa, injusta, porque obviamente las jubilaciones son muy grandes, efectivamente, más allá que haya una carrera, que haya que prepararse, que no puedan rendir, nosotros también reclamamos que paguen ganancias hace mucho tiempo hasta que ahora comenzaron a pagar hacia adelante. Pero independientemente de eso, si se producen 150 vacantes, 200 vacantes, ¿cómo se cubre? y usted tiene además 180 pliegos que fueron retirados para revisarlos, que pasaron por concurso, por el Consejo de la Magistratura, que fueron en una terna, y usted a eso le suma el contexto de una semana, a donde el gobierno ha derogado el decreto de protección de testigos y ahora hay testigos desprotegidos. Si además eso le suma que 5 senadoras han dicho que debe, a los efectos de analizarse la prisión preventiva, ver el efecto mediático del trabajo que hacen ustedes los periodistas.
Si además de eso, el presidente, que me llamó la atención que lo hiciera él, porque es para que lo hagan los barra brava, transmitan un tuit, un video, donde habla de violación de derechos humanos en el gobierno anterior y de presos políticos, yo tengo que pensar que se quiere repetir una historia, o estamos frente a un gobierno bifronte, o la interna del Frente para Todo es la que se traslada al poder. Es un tema serio, lo digo con el mayor de los respetos. Necesitamos claridad, necesitamos transparencia. Y como los antecedentes nos hacen pensar que hay que abrir la vista muy grande, hoy cuando llegamos y vemos a Scioli, yo no quiero usar la palabra trucho, no me gusta a mí, pero si así lo entiende la gente, lo que hay que saber es si el colega Scioli es un diputado trucho o es un embajador trucho. Lo que sucede es que esto le mete un manto de oscuridad arriba, porque una persona que sale y dice, yo ejercí de embajador pero no formalmente porque falta el decreto, se sacó foto con Bolsonaro. Ustedes saben que en la página de la Cancillería... Sí, tenemos ahora el material. exacto, Santiago, perdón. A ver, Santiago tenía información sobre eso. hoy era necesario, ¿por qué? Porque había 128 diputados del Frente de Todos, faltaba uno, lo hicieron venir a Scioli porque sabían que no llegaban al quórum, se necesitan 129 votos, lo consiguió el oficialismo, pero ¿qué pasa? Daniel Scioli, el pliego de Daniel Scioli, ya había sido aprobado por el Senado, ya trabajaba como embajador, de hecho mantuvo muchas reuniones con Felipe Solá, que es el canciller, y estuvo en Brasil varias veces, estaba en Brasil, a tal punto que dio, mira, eso es un comunicado de la Cancillería Argentina, donde presenta a Daniel Scioli como embajador en Brasil. Esto fue noticia. Por eso, es oficial, no es un Claro. de Scioli. Digamos, Claro, bueno, después la página dicen las malas lenguas que la Cancillería retiró este posteo. Si lo vas a buscar ahora no lo encontrás, decís. Hasta hace un rato no estaba. Y también hay polémica porque Scioli no solamente ya había recibido el guiño del Senado como embajador, sino que además estuvo en Brasil y dio entrevistas a medios brasileños como embajador. Tenemos el recorte de uno de los diarios de Brasil. En portugués, ¿no? Ahí lo tenés en portugués a Scioli hablando, diciendo que va a unir a Brasil y Argentina. Obviamente que Scioli, el principal objetivo que hoy tiene es que Bolsonaro y el presidente argentino, Alberto Fernández, se vean cara a cara y resuelvan todas las diferencias que tienen políticas, que son un montón. Hubo cruces picantes en la campaña, ¿te acordás? Bolsonaro con Alberto Fernández, Alberto que le contesta. Bueno, la misión hoy principal de Scioli es unir Bolsonaro y Alberto Fernández, pero hoy, lejos de eso, estuvo en el Congreso y fue el centro del escándalo. Lo detectó Mario Negri y a partir de ahí todo el bloque de la oposición se retiró del Congreso. Un escándalo que empieza, para algunos, por ahí Negri nos puede decir, a mostrar la cara que tenía el kirchnerismo hasta la salida de Cristina Kirchner, que es reunir los votos necesarios, como sea, para sacar las leyes que están buscando. Para sacar las leyes que están buscando, recién veíamos una imagen que es de la Cancillería Argentina, que también aparentemente fue retirada. Fíjate, dice, son 2 párrafos y en uno dice, además del embajador designado en Brasil, Daniel Scioli. Ahora se está dando una situación insólita. Yo les recomiendo que tienen el celular a mano, busquen Wikipedia y empiecen a mirar Daniel Scioli y busquen Mario Negri también, porque vieron que las discusiones de política ahora se dan como hackeando perfiles en internet. Y en el de Daniel Scioli, ¿qué pasa? Creo que cambiaron 100 veces en lo que va del día la letra fina de es embajador formal, es embajador designado, es diputado electo con proceso de renuncia. Bueno, todo eso se reescribió permanentemente todo el día y lo mismo le pasó a Mario Negri, que le están escribiendo el Wikipedia sin parar. No vaya a creer que cosas lindas ahí, ¿no? Los muchachos son... No hablan de cosas lindas, pero lo que quiero decir es que el árbol no nos tape el bosque. Por supuesto que el escándalo ha sido una nueva mancha. La pregunta que nos debemos formular todos, más allá de cualquier pensamiento político, ¿por qué lo hicieron? Bueno. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la razón? Si podían acordar con nosotros, si decían que estaban de acuerdo, ¿por qué si era obvio no lo ponían en la ley? ¿Por qué derogaron después el artículo 16? O sea, usted dice que se sentó con Massa y con Máximo Kirchner ayer en la reunión. Hicimos la propuesta a los 3 presidentes del bloque. Exacto, y le dijeron, yo lo único que te pido no es no recortemos este déficit, no busquemos una salida, sino que a los señores
funcionarios del Poder Pongamos una Judicial. cláusula transitoria de lo mismo que los funcionarios de ustedes informaron en la comisión, diciendo que tenían que tener tranquilidad, que no iba a haber vacío, porque si iban a respetar esos derechos y habían cumplido con todo lo que la ley exigía. Entonces dijimos, ponelo la ley. ¿Y ellos qué le dijeron? Que lo iban a consultar, que hablaron con el gobierno, después a la noche nos informaron a mí, a través de una tercera persona, de que no aceptaban ningún tipo de cambio, pero sí los que ellos habían hecho. Entonces, bueno, parte regla de juego. Nosotros decidimos, no queríamos que ellos junten el quórum, no era no dar quórum, que ellos junten. Ustedes saben que hace 4 años ellos nos dijeron a nosotros, tengan presente esto, Sí. el quórum lo juntan ustedes y no le vamos a votar ninguna ley. Nosotros en 60 días lo hemos ayudado más que en 4 años ellos. Ahora, esperamos y demoraban, no podían juntar el número. Y cuando después que tuvieron 45 minutos, cuando llegan a los 129, nosotros ingresamos, lo vemos, Lo al ven colega así. Scioli sentado, y yo formulo este interrogante. A mí me llamó la atención, yo a lo mejor el presidente llamaba un cuarto intermedio a dilucidar este problema. No, querían ir adelante al trote. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Si yo lo he escuchado al presidente Fernández diciendo que viene a terminar con la grieta o a cambiar la grieta. ¿Cuál es la decisión? ¿O él tiene que encargarse de la deuda y la vicepresidenta se encarga de la justicia? ¿Qué es lo que tenemos en juego en el medio? ¿Cuál es la razón? Nosotros lo que queremos es un país. Y voy a agregar algo que nadie lo pone en el balance. ¿Por qué pagan este precio con una figura que ya prácticamente pide que lo aplaudan en Brasil como embajador? Quiso que lo condecoraran por haber casi logrado un encuentro con Alberto Fernández. Y el socio principal de la Argentina, hoy ha estado viendo los diarios que el embajador que estaba allá estaba dándole el número acá en la Cámara porque le faltaba gente para ver si sacaban una ley y porque no han tratado la renuncia. Entonces el peligro acá es, o Daniel Scioli incurre en el delito del 246 del Código Penal, ¿no? Como una usurpación del título, o en el 72 de la Constitución, cumpliendo funciones del Ejecutivo y estando con un cargo legislativo. Entonces, no es para reírse, no es para que a nosotros nos maltraten, ni nos chicaneen. No nos va a hacer mella, porque lo que tenemos que hacer nosotros es encontrar en un país normal, yo me imagino, discutiendo la deuda, la falta de inversión, la crisis que vive el país, que lleva muchos años. ¿Ustedes creen que la tensión institucional de la Argentina, los inversores la ven o no la ven? Salvo que el gobierno tenga otra teoría, que a mayor tensión institucional viene más plata, con lo cual cambiaría toda la teoría de la economía y de la previsibilidad en un mundo que está dado vuelta pata para arriba. Entonces, bueno, aprendemos de nuevo todo. Pero les quiero decir, nosotros no tenemos ánimo de guerra con nadie. Lo que no podemos entender, si el fin es lícito, ¿por qué no buscaste un acuerdo para tener 250 votos de legitimidad y completaste 129 con alguien que no se sabe en qué bicicleta anda, pero quiere ocupar las dos? Todavía tenemos que saber si Daniel Scioli, ¿cómo viajó a Brasil? Sí, ¿En qué carácter? Cuando... ¿Cómo tomó el café? ¿Quién lo pagó? ¿De qué manera? Fíjense si nos ponemos nosotros a hormiguear en todo eso. En instantes vamos a seguir naturalmente hablando de todo esto. Fíjense esta frase que surgió y la dijo un juez que abre todo un capítulo también, ¿no? El juez Rodolfo Canicova Corral, que es otra conversación, pero que dijo que esta situación de discutir lo que cobra o lo que no cobra un juez en su jubilación pone en discusión o en alerta la independencia judicial. Está Federico Delgado, con él vamos a hablar en un minuto, pero cuando empezaba el programa le preguntaba a Santi sobre Elisa Carrió, que parece que hace llamados de madrugada y opina sobre todo. Y en sesiones como la de hoy, uno lo primero que piensa es qué hubiera pasado si estaba Carrió sentada ahí. Carrió hoy se despidió del Congreso. El primero, o sea, el domingo se efectiviza su renuncia, fue la despedida. Carrió ayer grabó un video hablando justamente del avasallamiento judicial. Es lo que está diciendo sobre esta iniciativa del gobierno. Estaba muy enojada y grabó un video. Los asesores de Carrió se despertaron y dijeron, ¿qué pasa? ¿Qué Creo que quiere lo grabó Carrió? y lo subió. Lo grabó, por ella WhatsApp. tiene una asesora que le sube, le maneja las redes sociales y subió a Twitter un video que algunos asesores que están muy cerca de ella no conocían. Estaba muy Vamos. enojada. Mira, ahí lo tenés. Dale, vamos a verlo.
Decía Gandhi que el primer principio de la no violencia es resistirse a toda forma de humillación o atropello. Por eso nos negamos, porque atropellaron a los aportantes de las cajas jubilatorias y pretenden atropellar a todo el Poder Judicial independiente. Yo no estoy de acuerdo con algunas cosas y creo que tienen que pagar ganancias. De lo que no estoy de acuerdo es a este maltrato que en una semana salgan las cosas por imposición del fondo. Nosotros nunca lo hicimos. Acuérdense cuando hicimos la reforma jubilatoria, el fondo pedía mucho más. Y yo paré, hice la ley de bonos y combinamos la actualización. Y nos negamos siempre a los 65. No se olviden, está bien, faltaba el retroactivo a los demás, pero los bonos recompensaron a los de menores recursos. Pero la fórmula de actualización era correcta. Fue lo menos malo dentro de unas exigencias enormes. Pero estos entregaron todo, nos entregaron a nosotros, a todos los argentinos. Y hablo no de defender una jubilación, entre comillas, de privilegio, porque el 82% no es de privilegio, es 82%. Y además porque yo no me jubilo con el 82%, tengo más de 40 años de servicio y me jubilo con 70.000 pesos, para que lo sepa todo el mundo. Cuando me den la jubilación, que será este mes o el otro mes, yo les voy a mostrar el recibo y los años de servicio, para que todo el mundo tenga claro que yo me jubilo en forma ordinaria, con tope, sin me computen antigüedad, ni título, ni nada, porque en la Argentina el mérito no importa. Bueno, ahí estaba Elisa Carrió, que, corrijo, sí estaba hoy sentada, lo que pasa es que no dijo la cosa que dijo en el audio de las 2 de la mañana. Estuvo en la cámara. Claro. ¿Estuvo? No. ¿No estuvo? Ah, Santiago me dijo que... Me dijeron... perdón, estamos chequeando al aire. La cámara, Estuvo. pero no la sesión. No en No estuvo en la sesión, pero estuvo en la Cámara de Diputados. De hecho, hubo una mudanza. Se la vieron irse con algunos libros, algunos cuadros. Tiene cosas muy ciertas, porque lo que agravió durante muchos años los regímenes de privilegio era que vos con un día en el cargo te jubilabas. Eso se terminó mucho. Y miren, cuando el diálogo argentino, la crisis del 2001, recuerden ustedes, al presidente Duhalde se pidió y se anularon todas las leyes de privilegio, pero Duhalde exceptuó a la justicia en aquel momento y al cuerpo diplomático por razones que se invocaron. Sí. Entonces, lo que quiero decir es no demonizar a nadie, pero que no nos tape el bosque, porque hay dos cosas que se repiten cuando se mira al espejo la década ganada, entre comillas. Negri. La pelea con el campo y con la justicia. Esta noche he visto que han hecho una tregua con el aumento de las retenciones en un mundo que está dado vuelta pata para arriba, que por lo menos han parado un poquito. Pero con la justicia, ¿qué es lo que hay? Y termino con esto, perdóname. El tema ya no es, el que se quiera ir se va. Por favor, aquí nadie está bajo ninguna presión. Ahora, súmenle, si hay tantas vacantes y se van mucho, y prepárense para contar cuántas causas se van a paralizar y qué nombre tienen algunas de ellas. Bueno, justamente a referencia a todos estos temas que se están abriendo, tenemos a alguien indispensable, ¿no? Para hablar de todos estos temas y de cómo impacta en la realidad, en la gente que está en este momento en el Poder Judicial o que ha trabajado en causas de corrupción durante tanto tiempo. Federico Delgado, bienvenido. Gracias. La pregunta inicial la hizo Cánico. ¿Afecta la independencia del Poder Judicial la discusión sobre cuánto cobran? A mí me parece que en una Argentina que todo se discute suma cero, blanco o negro, se pasan por alto tres cosas que hay que pensar. La primera es que el régimen de jubilaciones del Poder Judicial tiene que ver con un pensamiento del constituyente, nuestra Constitución, que quiere que los jueces tengan paz espiritual y económica para aplicar la ley de modo imparcial. Pero claro, cualquier ciudadano contrasta eso con el Poder Judicial realmente existente y se enoja y tiene bronca. Y además hay que cruzarlo con otra variable que es la inequidad de esta sociedad. Ningún argentino de bien jamás imaginó que casi la mitad de nuestros compatriotas iban a estar como están. Entonces yo pensé que esas tres variables se mezclan,
cada cual toma la que le conviene y se arma una tremenda ensalada. Discutirla en términos de suma de dinero, pero por supuesto es casi indignante. Mis viejos son jubilados, digamos, y trabajaron mucho más que yo. Digamos, no, es indefendible desde ese punto de vista. Pero me parece que el desafío de los legisladores es compatibilizar esas tres razones y lograr que haya esas tres variables, la moral, la equitativa y la legal, las tres de algún modo no se contrapongan y cierren. Con respecto a la independencia de los jueces están las protecciones constitucionales, pero se defienden todos los días. Digamos, me parece que eso es una cuestión que hay que construirla y es el gran desafío que tenemos por delante. Es como la cuestión de las vacantes. Si hay Iba a preguntar eso, las vacantes, si se generan todas estas vacantes que se dicen que se van a generar, ¿es un peligro para el sistema de justicia? Mira, yo que en general yo soy muy impopular y veo las cosas siempre al revés. Yo lo veo como un desafío hermoso para los que hace mucho tiempo estamos trabajando porque la justicia mejore. Primero porque si hay gente que estaba por jubilar, está bueno que se jubile, porque hay ciclos, digamos. Uno tiene ciclos y está bueno a veces dejar que las nuevas generaciones puedan imponer su impronta en el aparato judicial. Pero me parece que el desafío es arreglar el Consejo de la Magistratura. Si tenemos esta cantidad de vacantes con lo que tardan ahora los concursos, es probable que yo me jubile y no se hayan llenado. Me parece que el desafío es hacer concursos rápidos, transparentes, que la gran mayoría de los judiciales, la gran mayoría, son tipos buenos, que laburan, que les encanta lo que hacen, que aman su trabajo, tengan condiciones de competición claras, que no tengan que tener un padrino, un amigo, y que no se mezcle la razón de la partidocracia en lo que es la meritocracia. Me parece que es un gran desafío y con esto cierro, Lu, parece que a mí también, lo que más me preocupa es que los argentinos siempre discutamos cómo perder derechos. El salario paga ganancias y es una locura, porque si el salario no es ganancia. Ahora van a perder los judiciales el régimen especial que tenían. Hace mucho tiempo las leyes laborales se flexibilizaron. La discusión de fondo es la deuda, es la tormenta que hay que atravesar. Hacen falta recursos. A mí también me gustaría que los argentinos exploremos nuevas formas de conseguir dinero. Por ejemplo, pensar en la tasa Tobin y que las transacciones financieras paguen un pequeño impuesto, o que se aplique la tasa Google, que son recursos que empezaron a transitar, son caminos que están transitando, por ejemplo, Francia y España, que tienen déficit parecidos a los nuestros. No soy un especialista como el diputado, pero simplemente como una persona que se aproxima a la realidad global, me parece que hay estos dos niveles, ¿no? Discutir en términos de salario, quién pierde más, quién pierde menos, no, me parece que empobrece nuestra vida. Y lo que está bueno es potenciarla. Y para eso me parece que hay que pensar en nuevas alternativas. Ahora, perdón, Lu, una pregunta. A veces no es antipático esta discusión. Está bien, digamos, dejemos las jubilaciones y el sistema y miremos hacia adelante, si querés, en el funcionamiento de la justicia. Un poco también se mezcla la experiencia, como uno se quema con leche y una vaca llora, ¿no? Es verdad. Y si te dicen que a la puerta un montón de juicios por corrupción, que no sabes si se va a hacer, porque no sé si la política los va a dilatar, si además te empieza a dejar sin jueces porque se generan las vacantes. Pero tengo un argumento. Los juicios por corrupción son hechos que se cometieron supuestamente en el 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. Si no, corregime, Lucía. Y estamos en el 2020 y todavía los juicios no se hicieron. O sea que el problema de la temporalidad no creo que se afecte porque entran y salgan jueces. El problema de la temporalidad tiene que ver con otras cosas. Un juicio laboral tarda 10 años, un accidente de tránsito tarda 15 y un juicio por corrupción 20 y pico. Me parece que es un problema mucho más grande y más complejo que la entrada y salida de uno u otro juez. Ahora, de todos modos, en este escenario, pensando en que hay muchas causas ya elevadas a juicio oral, los tribunales orales son otro universo, algunos jueces que ya renunciaron, pero causas que están radicadas en tribunales. ¿Desde cuándo? Pero algunas llevan 4 años. Radicadas. Y el juicio no arrancó. Son causas que se elevaron a juicio oral y que ya tienen un tribunal asignado. Pero los tribunales que dicen tenemos un montón de causas, empiezan a renunciar a algunos jueces, pero también da la sensación que no tiene que ver con si hay vacantes o no hay vacantes. Da la sensación que de todos modos el tiempo del Poder Judicial está más determinado por lo que pasa en la Casa Rosada a veces que... Vos conocés bastante la realidad porque caminás mucho los tribunales. ¿Qué costo tiene cualquier juez o fiscal por cajonear un expediente? ¿Qué costo personal?
¿Qué le pasa? ¿Qué diferencia hay entre el tipo que cumple el procedimiento y los tiempos a rajatabla y aquel que olfatea, mira los vientos? Porque hay de todo, digamos, en el sistema. ¿Qué costo tiene? Hay un problema de incentivos. El problema de la justicia es un problema de construir incentivos para que los buenos de una vez por todas les vaya bien y los malos se dediquen a hacer otra cosa y eventualmente sean juzgados. El tema es este, la temporalidad tiene que ver con que no hay ningún incentivo de verdad, ningún costo con respecto al famoso cajoneo del expediente. Hay que trabajar sobre eso. Yo no creo que eso cambie porque muchos jueces se queden, se vayan, y creo que si traemos al Papa Francisco, a un rabino y a un montón de pastores de la religión que ustedes quieran, va a pasar exactamente lo mismo, porque hay un problema que tiene que ver con el ecosistema judicial, con el pero el medio ambiente. Consejo de la Magistratura también falla. Absolutamente. Un juez que no instruye bien una causa o que le eleva mal a juicio oral. ¿Cuánto tiempo tardó el Consejo en designar en elegir la terna para cubrir la última vacante de la Cámara Federal? Casi 10 años. Digamos, si para una vacante tardamos 10 años, proyecten lo que sería para 200 y pico, como decías vos, Luciana. 500. Me parece que hay que trabajar sobre otro tipo de aspectos. Hay que trabajar sobre todos, pero si nos enfocamos solamente en la cuestión del dinero, en la cuestión moral, nos olvidamos de la pata legal y de la parte de los incentivos, que me parece central. Sí, y además, pero aparte tiene mucho que ver con esto, porque ¿qué pasa? Cuando uno da los números, digamos, el sistema es central, ¿no? Que el Poder Judicial sea independiente, fuerte, autónomo. Pero eso es la obligación. Claro, pero en Argentina, no sé, si vos le preguntás a la gente, nadie siente que eso se cumple, No, y tienen razón, obvio, digamos, no es que es una percepción errónea. Yo esto de lo la puse realidad. en libro, lo vengo contando como puedo. Digamos, la justicia está sospechada como está sospechada la institucionalidad en general. Digamos, y eso es dramático, porque la apuesta democrática supone la confianza entre dirigentes y dirigidos, gobernantes y gobernados. Pero mientras no trabajemos de verdad en eso y no enriquezcamos la vida pública en ese sentido, me parece que estamos sonados. Porque el día de mañana, digamos, vamos a seguir quitando derechos para pagar otros vencimientos de deuda y al fin de cuentas lo que se empobrece es la vida colectiva. Me parece que hay que ser muy generoso y muy creativo en circunstancias de crisis. Ahí lo decía Federico Delgado, es un representante, si se quiere, cuando queremos saber de cerca. Vamos a seguir hablando. Una pregunta. Federico Delgado es muy informal para responder preguntas y yo le dije fuera del aire, Fede, ¿vos te animás a decir cuánto gana un fiscal? Y me dijo que sí. ¿Le preguntaste a tu mujer? Sí, le pregunté a mi mujer porque yo la verdad que vos sabés, soy medio malo con los números. Entre 300 y 320 mil pesos. Es mucho dinero, es muchísimo dinero. Ese es el sueldo. Y lo que decía él recién, ¿no? El tema es más allá de lo que ganan en un país como el nuestro, creo que lo que más daña es la sensación. Sí, el número y la sensación de ineficacia, ¿no? Real de la justicia. Porque, Lucía, hablamos de la causa de corrupción del kirchnerismo. Las causas del menemismo que están ahora cerrando. Menemismo, los 90. Yo estuve un año en el Consejo de la Magistratura y pedí una auditoría sobre la causa, justo se cerraba la del expresidente Menem, que tenía 20 años. Claro. En esa auditoría, salvo uno que estaba vivo, ya habían fallecido todos los jueces por los que habían pasado la instancia. Y te doy otro dato durante 20 años. ¿No? Respecto a Carlos Menem, recién ahora, en la próxima semana, se va a entregar una pericia sobre el patrimonio de Carlos Menem, su ex mujer y su hija Zulemita, una causa que lleva 15 años en la justicia federal y 15 años después recién se pide una pericia sobre una investigación patrimonial. Yo coincido con el fiscal Delgado muchísimo, además por su autenticidad con la que habla. Las cosas no son porque son. Hay de todo. Hay jueces buenos, hay jueces probos, hay jueces que manejan el calendario electoral mejor que la política. Lo llevan a una velocidad, saben cuándo hay primaria, leen las encuestas, hay de todo. Como en todos lados. Ahora, no es neutro que si vos tenés 150 vacantes y modificaste la subrogancia, que la Corte tuvo que corregir en una época donde los antecedentes son nefastos, nosotros no pongamos una lupa. Eso no quiere decir que no haya que corregir, y el propio Consejo. También se designaron, ustedes saben, yo saqué un promedio de 1 año y medio para que se trate, si va normal, entre el concurso, los que se presentan, que nadie te lo impugne, que vaya al Consejo, que se arme la terna. Ahora, viene un gobierno nuevo, se designaron casi 300 jueces y te retira 188 pliegos. Es cierto que no puede darlos de baja, pero te puede alterar el orden, o puede hacer que lo rechace el Senado alguno,
Entonces, ¿por qué esa incertidumbre? ¿Cuál es? Aumenta lo que dice el fiscal Delgado. Aumenta la incertidumbre, aumenta la sospecha, y yo creo que sí, que la política tiene una obligación y tiene deudas y tiene una responsabilidad, pero ¿qué articular eso? Obviamente, sacar las inequidades, pero a su vez no deje un agujero para que entren por la ventana lo que tiene que pasar por otro lado. Bueno, de hecho, en base a lo que está diciendo el diputado Negri, ahora hay un tema central. ¿Cuál es? Los 12 juzgados federales de Comodoro Pi y las cámaras de apelaciones y los tribunales orales. En este revoleo, si se quiere decir de una manera muy informal, que se puede generar con esta reforma y con las renuncias más las vacantes que ya están, es posible que al gobierno le quede casi un regalo, ¿no? Que es 5 vacantes, Lu. 5 vacantes, después te vamos a detallar bien cuáles son, pero 5 casos claves, sillones determinantes en causas de corrupción que rozan nada más ni nada menos que al actual vicepresidente de la Nación. Después te vamos a contar cuáles son esos sillones. Ahora, dicho esto, ¿qué dice el gobierno? El gobierno dice, no nos vamos a tentar con cubrir esas 5 vacantes, vamos a ir por lo que prometimos, es la reforma judicial que va a tratar de licuar ese poder de los 12 jueces y que sean más jueces, más fiscales, cambiar el sistema a otro acusatorio. Santi Fioriti, les juro, el otro día alguien me dio un ejemplo, alguien del oficialismo, que dijo que ya nadie sabe ni quién está escribiendo la reforma, ni por qué no sale, si se está escribiendo, No, se está escribiendo, ni qué dice. se está escribiendo. Se está escribiendo Santiago mucho. Fioriti lo sabe. Mira, te digo, el domingo, cuando abra las sesiones ordinarias, el presidente de la Nación va a hablar de la reforma judicial. Es uno de los temas centrales, uno de los temas calientes que viene en la Argentina. El gobierno, ¿por qué decimos que si está escrito o no? El gobierno no se puede poner de acuerdo, porque hay 2 líneas internas en el propio seno muy cercano a Alberto Fernández. Por ejemplo, Gustavo Vélez, a quien todos señalamos, lo dijimos el jueves pasado, como el cerebro de la reforma judicial. ¿Qué está pidiendo Vélez? Federalizar la justicia federal. ¿Qué es esto? Que más de 80 jueces se incorporen al sistema federal en todo el país y ya no en la Ciudad de Buenos Aires con 12 tribunales federales. Pero hay una línea que dice no, mantengamos a los 12 jueces federales y démosle poder a los fiscales para que investiguen. El sistema acusatorio. El sistema acusatorio, exactamente. Bueno, ese es uno de los puntos centrales. Alberto Fernández lo está decidiendo por estas horas. El sábado va a terminar de escribir su discurso, lo va a pasar a su laptop, que es donde habitualmente escribe, en su notebook. Y el domingo nos vamos a enterar de algunos secretos de esta reforma judicial que estudia Alberto Fernández con su equipo más chico, pero la letra fina tal vez ni siquiera esté el domingo. Yo soy partidario del sistema acusatorio. Ahora lo vamos a charlar, ya tenemos que ir a la tanda en un ratito, lo charlamos con Mario Negri. Santi después nos va a contar lo que acaba de prometer, que es lo que todo lo quiere saber Negri, lo quiero saber yo, Lucía, Federico Delgado. Todos queremos saber qué va a decir, no solo de la reforma judicial, qué temas va a plantear. Hay un tema que no está en el discurso, que estaba y ya no está. No es el campo, ¿no? El campo es uno, que estaba y que no está. Esto no estuvo mal. Ahí está, porque hubo un tema. Y con Federico Delgado también le vamos a preguntar después de la pausa, ¿cuál es la salida? Federico es un gran crítico de cómo funciona esta especie de monopolio de 12 personas. Lo que opina Santiago, rápido y cortito, de las 2 opciones, licuar en 80 jueces o dejar 12 pero que acusen los fiscales. ¿Cuál es la mejor salida, Fede? Capacitar a toda la burocracia judicial primero, volver a estudiar todos, desde el primero hasta el último, que haya de verdad sistema de premios y castigos, y después, si investiga el juez y investiga el fiscal, empieza un accidente y hay que ver qué dinero hay para reorganizar eso. Pero parece que lo básico pasa por capacitarnos y de verdad recuperar el orgullo de ser un servidor público. Es una cuestión cultural. ¿Tienen que ser más o puede funcionar sanamente con 12? Que Puede- tampoco se son concentren 12. No, Hay puede que tener en funcionar. cuenta que no tenemos 12 Bueno, jueces. pero 12 lugares a llenar, digamos. Claro. Puede funcionar. Me parece que el funcionamiento no tiene que ver con la cantidad, No. sino que hay que construir calidad. Hay que construir una calidad de vida pública ahí adentro. Hay que cambiar de raíz todo el ecosistema judicial. Eso se puede hacer unas cosas rápido y otras cosas a 10 años. Pero algo se puede Me hacer interesa ya. mucho lo que se puede hacer ya, porque Ya. siempre parece que es algo que se puede hacer ya. Y se puede hacer ya que, por ejemplo, si un fiscal durante un año no eleva a juicio ningún expediente, no descubre ningún delito, y otro descubre 100 delitos, el que descubre 100 tenga un premio y el que no descubrió ninguno tenga por lo menos que explicar qué pasó en su fiscalía, que el vecino pudo producir tanto y él produjo menos. Hay cosas muy básicas, yo en eso soy muy minimalista. Creo que las casas se hacen por los cimientos y después hacia arriba. Hay que empezar por los cimientos.
Bueno, quédense con nosotros. Tenemos los 5 sillones. Acá lo decía Federico Legado. Por ahí se pueden quedar en 12. Bueno, si se quedan en 12, el gobierno tiene probablemente 5 de 12 por llenar. Y Santiago Filti tiene lo que, por lo menos yo, me muero por saber. ¿Qué va a decir el domingo el presidente de la Nación en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso? El momento en que un presidente define sus objetivos, define por lo que va, las batallas que va a dar, contra quién va a pelear, qué quiere conseguir, lo va a contar Santiago Filti después de la pausa. Perdón. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Ya Somos Grandes. Les habíamos prometido algo que es, para cualquier gobierno que empieza, lo que le interesa es saber quiénes van a estar sentados en los 12 juzgados federales de Comodoro Pi, porque ahí todos ya lo sabemos, se tramitan principalmente las causas de corrupción, los delitos federales de la ciudad de Buenos Aires. Y Lucía Salinas tiene como un living, el living del amor. Bueno, no sé si del amor, pero... De las vacancias que se pueden llegar a conseguir si no cambian el régimen. 5 sillones claves que claramente a la Casa Rosada le interesan porque hablábamos de un número grande, 150 vacantes en el Poder Judicial, pero ¿por qué la mirada está colocada en Comodoro Pi? Porque es el fuero que investiga corrupción y eso implica políticos. Juzgado Federal número 11, el que dejó vacante, Claudio Bonadío, que falleció hace pocas semanas. Este juzgado está siendo subrogado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Pero ¿por qué es importante este juzgado? Hay algunas causas muy sensibles para la familia Moyano en ese juzgado por lavado de dinero y también contra Víctor Santamaría, 2 sindicalistas cercanos al gobierno, sí los hay. Otro sellón importante lo dejó ya hace poco, prácticamente un año, el juez Sergio Torres, que se fue a la Corte la de provincia de Buenos Justicia Aires. bonaerense. Allí también hay causas sensibles. ¿Sabés qué causa está ahí un poco olvidada? La investigación sobre el mausoleo de Néstor Kirchner. Si eso fue un regalo, si Cristina Kirchner lo declaró como tal porque tenía la obligación de hacerlo, si hubo fondos ilegales aplicados a la construcción de ese lugar donde descansan los restos del expresidente Néstor Kirchner, está todavía en ese juzgado. Hay que ver con quién se cubre. Hoy lo subroga Servini de Cubría. El juez federal Daniel Rafecas es el hombre elegido por Alberto Fernández para ser el próximo jefe de los fiscales, procurador a cargo del Ministerio Público, fiscal. Sí. Ese es otro juzgado también que va a quedar vacante y que tiene muchas causas vinculadas a Cristina Kirchner, a Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner. Algunas causas también vinculadas a algunos desprendimientos del FIFA Gate. Están todas radicadas en ese juzgado. Además, el juez Daniel Rafecas tuvo muchos casos de lesa humanidad. Mira este cuarto sillón, si no será importante. Bueno, este sí. 2 cargos en la Cámara Federal Porteña. ¿Por qué es importante la Cámara Federal Porteña? Porque es la responsable de revisar los fallos de los jueces. Si los jueces procesan a alguien y esa persona apeló, es la Cámara Federal Porteña la que decide si esa resolución es correcta o no, o qué sucede con esa investigación. La foto que está ahí es de Martín Irurzun, que es el único que está en la sala 2 y quedan 2 vacantes que ya se concursaron. Te digo el nombre de un juez que concursó ahí. Sí. Ramos Padilla, para ese cargo. Y acá tenemos 2 cargos en el Tribunal Oral Federal 6. Ahí está el tribunal que juzga a Ricardo Jaime por 5 causas que se unificaron, y una de esas causas toca también a Julio Miguel Devido. Los 2 juzgados por este tribunal que por ahora tiene un solo juez. Hablando de juicios de causas y de causas de corrupción, yo le voy a preguntar a Federico Legado, es una pregunta que no tiene una respuesta concreta, pero quiero saber su percepción, su sensación. ¿Se van a hacer todos los juicios de corrupción de las investigaciones que ya están elevadas durante estos años? Yo espero que sí, pero si me atengo a los registros históricos, la Argentina tiene una inercia muy fea, que es que somete a proceso, pero no enjuicia a personas. Parece un juego de palabras, pero no es así. Somete a proceso, 20 años, Menem, Cavallo, y después terminan por modos anómalos. Pero hay muy pocos juicios orales. Ojalá que eso se cambie. Ahora, Negri, le propongo, ahora le voy a preguntar sobre eso a usted también, pero le quiero hacer escuchar, porque supongo, ¿usted sabe lo que va a decir Alberto Fernández el domingo en la apertura de sesiones ordinarias? No, pero normalmente siempre, más allá de cualquier diferencia, es muy importante saber qué piensa un presidente. Y estamos a lo mejor... espero que también
traiga tranquilidad a la tensión institucional, que no es una agenda que armó la oposición, sino que la ha armado el oficialismo, y que es menester que mucha tranquilidad de eso la deba dar el presidente. Espero con optimismo que así lo haga. Se le suele decir el discurso del Estado de la Nación, usando algo que se usa en Estados Unidos cuando se da ese momento en la Asamblea Legislativa de Estados Unidos. Acá lo va a hacer Alberto Fernández, va a hacer su primer discurso de apertura de sesiones ordinarias. Él tuvo el discurso de Asunción el 10 de diciembre. Va a ser un discurso parecido, mirá lo que te digo. ¿Se va a poner los lentes esos raros que se había puesto? Me dicen que va a ser en el mismo tono, que va a buscar achicar un poco la grieta, que era una especie de objetivo que tenía Macri y que no cumplió, y que bueno, ahora Alberto Fernández intenta retomar. Hay varios temas centrales. Uno ya lo hablamos, reforma judicial. Sí. Ese es un tema caliente que sí o sí va a estar en el discurso. El otro tema que sí o sí va a estar, además de la deuda, además de jubilaciones, además de cuestiones de las cuales viene hablando Alberto Fernández, el tema del aborto. Este tema va a dividir aguas muy fuerte en Argentina. ¿Por qué? Primero porque Alberto Fernández va a decir en el discurso que todas las mujeres que quieran abortar van a poder ir a centros públicos a atenderse. Pero después de esto también hay un gesto que algunos interpretan a favor de la Iglesia, en el cual está trabajando Gustavo Vélez, un hombre muy cercano al Vaticano, muy cercano al Papa Francisco. Hablamos la semana pasada de Olmos, un hombre el asesor principal que tiene hoy en la Casa Rosada, Alberto Fernández, que también está muy cercano a Bergoglio. Están haciendo un gesto. ¿Por qué un gesto? Porque la Iglesia se va a oponer fuertemente y va a hacer campaña en contra del aborto. Hay un plan, una ley que va a integrar el paquete de leyes del aborto, que es para los primeros 1000 días de las mujeres sin recursos. ¿Qué va a ofrecer el gobierno? Subvencionar de algún modo a aquellas mujeres que quieran mantener el embarazo y que hasta los 2 años de vida del bebé sean ayudados por el Estado, que tengan recursos para que puedan mantener a ese hijo. Y además hay una ley que está estudiando por estas horas Alberto Fernández que tiene que ver con la adopción, que es un viejo reclamo que se le ha hecho a varios gobiernos y que Alberto Fernández también va a impulsar el próximo domingo. Estamos hablando de temas centrales, ¿no? El lunes, obviamente, todos los diarios van a reflejar esto. El domingo, que es un día de descanso, va a ser un día político por excelencia. Vos ya tenés certeza de que va a mandar el proyecto de aborto Y legal, que en realidad son seguro. 3 leyes, ¿eh? Exacto. Uno es el aborto legal, seguro y gratuito. O el otro es de algún modo es como darle algo a la Iglesia, que tiene que ver con asistir a las mujeres embarazadas que no tengan condiciones económicas de poder llevar adelante su embarazo. Algo que dicen algunas lenguas del gobierno que se habló en el encuentro de Alberto Fernández y el Papa Francisco. ¿Y de qué iba a hablar y lo bajó? Se iba a hablar de las retenciones. Hay sectores del gobierno muy duros que dicen hay que subir de las retenciones al campo. Alberto Fernández tenía esa decisión tomada, subir del 30 al 33% la recaudación de retenciones al campo, a la soja principalmente. Bueno, esto estaba cerrado, Alberto Fernández iba a hablar en el Congreso de esto. Sin embargo, esto es muy interesante, hoy el ministro Basterra se reunió con la mesa de enlace del campo. La mesa de enlace estaba planificando un paro del campo y distintas protestas en todo el país. Le dijeron a Basterra, si no hay anuncio de aumento de retenciones y nos sentamos a negociar, no hay paro. Alberto Fernández, con el fantasma de la 125, que él sufrió como jefe de gabinete de Cristina Kirchner, dijo, frenemos todo. Una fuente muy cercana a Alberto Fernández, que viajaba con él en el avión, hoy me dijo, se levantó y eso no va a estar en el discurso. Gran dato, se esperaba que fuera uno de los temas centrales. Les agradecemos muchísimo a todos. Gracias, Federico Delgado. Gracias, Mario Negri, el hombre del día. Gracias, Lu. Gracias, Santi. Y yo le digo gracias a Diego Leuco, que me prestó acá su casa por 2 semanas para reemplazarlo mientras descansaba. El jueves que viene lo tienen acá. Nosotros nos vemos. Chau. San Juan, tenemos todo lo que imaginás para un verano diferente. Desconectar para conectarte. Venite a San Juan. Para relocalizar su empresa o industria, consulte con el especialista Adrián Mercado. El Mirasol del Puerto. Avenida Alicia Moró de Justo 202, Puerto Madero. Ahorrá en combustibles con las tarjetas del Ciudad. Tenés 10% de descuento. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Misiones. Aquí la educación disruptiva es una realidad. Pizza alla pala. Más rica, más grande. Una propuesta integral de pizzas, empanadas, donas y mucho más. La solución integral para tus reuniones. La pizza es alla pala. Franquicias disponibles.
La Estampa, restaurante italiano. Para alquilar o vender su propiedad, consulte con el especialista. Adrián Mercado. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.